Y gracias, hermano Daniel. Paz a vos, amados hermanos, en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pues mis hermanos, hoy vamos a estudiar una lección más en nuestro cuaderno, una lección muy importante. Recordemos que estamos estudiando los hermanos en la Biblia. Hemos hablado de envidias, de rumores, de muchas situaciones que hemos visto a lo largo de este trimestre, hermanos, que todavía nos faltan algunas lecciones que ver, pero hoy toca también una lección muy importante. Hoy, amados hermanos, ya tienen su cuaderno a la mano, sean tan amables, siéntense, hermanos, ocupen sus lugares, pueden sentarse si alguno está de pie. Y para tener este espacio, hermanos, cuaderno a la mano, la Biblia física a la mano, nuestro lapicero, lápiz y nuestra libreta, si nos gusta apuntar. Y les decía yo, hermanos, hoy vamos a estudiar a dos personajes muy importantes, una familia de cuatro hermanos, no eran cualquiera personas, eran sacerdotes, hermanos, eran hijos de un sumo sacerdote, y especialmente de Nadab y Abiú, algo muy importante, hermano, que vamos a ver dentro de las Sagradas Escrituras. Pues voy a permitirme presentar, hermanos, eh, las diapositivas que durante la semana promocionamos a través del Facebook y hicimos algunas preguntas y vamos a entrar ya de lleno a nuestra lección. Aquí, ¿verdad, hermano Daniel? Bien, pues a todos mis hermanos, ¿verdad? Todos mis hermanos que nos han saludado, todos mis hermanos que se han conectado de diferentes lugares de la República Mexicana, de Estados Unidos, de Centroamérica, de muchos lugares, hermanos, bienvenidos, un pasavoz a todos y les invito a que se sienten, que tomen sus lugares. Pues hermano, lo que durante la semana estuvimos analizando, estuvimos viendo, ¿verdad? A través de ello. Y como ustedes ven, hermanos, esto fue lo que se mencionaba de Nadab y Abiú, ¿sí? Así que esto lo vimos dentro de la escritura. ¿Esto cómo le hago, hermano Daniel? Hermano, pues esto es lo que vamos a presentar y vamos a ir al objetivo, esta diapositiva que dice, hermanos, estudiaremos de Nadab y Abiú, ¿verdad? Y el objetivo nos dice así, amados hermanos, reconocer que Dios es celoso y así debemos de ser. Celosos con los que nos ha solicitado y evitar estrictamente lo que no le agrada para no ser castigados por él. Entonces, ese es el objetivo y es lo que trataremos en esta mañana, hermanos, de que este objetivo quede muy grabado en nuestra mente, hermano, que reconozcamos. Nuestro Dios es un Dios celoso. Así lo dice la palabra de nuestro Dios, así lo dice sus mandamientos. Entonces, hermanos, ver lo que Él quiere de nosotros, ¿sí? Y también evitar a toda costa, por lo que vamos a ver, hermanos, estrictamente lo que no le agrada, porque podemos ser castigados por Él, porque hoy lo vamos a ver. Seguramente ustedes ya lo leyeron. ¿Ya vieron el castigo para Nadab y Abiú, hermano, por ofrecer fuego? Extraño, lo hemos leído y es una gran reflexión para cada uno de nosotros. También es una amonestación que nos da el Señor, hermanos, y que tenemos que tomar muy en cuenta, dice la palabra de nuestro Dios. Pues, hermanos, tenemos una lectura bíblica de la palabra de nuestro Dios que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 10, del verso 1 al versículo 7, que los voy a invitar allá de donde ustedes se encuentran, hermanos. Se ponen de pie, por favor, para tener esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Levítico, capítulo 10, del verso 1 al verso 7. Posteriormente, hermanos, al terminar, pueden sentarse, pueden tomar sus lugares, hermanos. Dice así Levítico capítulo 10, del verso 1 hasta el versículo 7, a la letra así. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario
y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, que los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y díjoles: llegaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campo. Y ellos llegaron y sacáronlos con sus túnicas fuera del campo, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, a Eleazar y a Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos, porque no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, empero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo del testimonio, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Amén. Siéntense, hermanos, sean tan amables, ocupen sus lugares. Pues aquí a grandes rasgos esta lectura, porque la hemos de ir desglosando, hermanos, pues tomaron cada uno su incensario como sacerdotes, ¿sí, hermanos? Se ve aquí que pusieron fuego, pusieron en perfume delante de nuestro Dios, pero ofrecieron fuego extraño, que dice que nunca mandó nuestro Dios, por lo cual Jehová los quemó. ¿Qué quiere decir esto? Los incineró, hermanos, ¿sí? Y a causa de esto murieron delante de nuestro Dios. Vamos a ver estas preguntas, hermanos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacía un sacerdote en aquel tiempo? Son las preguntas. Lo que ya se les había dicho, ¿sí? De muchas cosas, hermanos, que está en Levítico, capítulo 1, del 1 al 7, ahí está todo lo que tienen que hacer los sacerdotes. Además de ello, hermanos, tenían que ofrecer un sacrificio y tenían que ofrecer un perfume, ¿sí? ¿Qué se necesitaba para ofrecer el perfume, hermanos? Un incensario. ¿Qué más? Tenía que haber un altar. ¿Cuál es ese altar? Ahorita lo vamos a ver a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues aquí lo que dice que tomaron su incensario, ponen el perfume, lo ofrecen delante de Jehová. Dice que tenían que tomar carbón del altar de los sacrificios. Ahorita vamos a ver que había dos altares. Un altar que estaba recubierto la mayor parte de bronce y un altar de oro. Un altar estaba afuera, que es el de los sacrificios, y un altar estaba dentro, hermanos, que es el altar de oro, el altar del perfume, que ahorita lo vemos a través de la escritura, con las preguntas que se hicieron a través de la semana. La pregunta es, hermanas, hermanos, mándenos sus comentarios. Entonces, ¿qué hicieron mal ellos? ¿Sí? ¿Por qué fueron incinerados? Es decir, fueron calcinados, dice aquí. Entonces, ellos lo hicieron. Ellos salen y convencidos de que lo hicieron bien, de que hicieron lo correcto. Recordemos que ellos acababan de ser nombrados. Dios dijo a Moisés: unge a tu hermano Aarón y vístelo de esas vestiduras, lo que iba a ser un sumo sacerdote. Igual unge a los hijos de Aarón y enséñales lo que tienen que hacer y lo que iban a hacer. Pero aquí dice la lectura que hicieron fuego extraño. Y por ello, hermanos, dice que Dios no tuvo misericordia, a pesar de que eran hijos ¿de quién? De Aarón. Entonces, hermanos, de entrada vemos
que hicieron algo que no fue correcto. Es decir, algo muy grave, hermanos, de tal manera que la consecuencia fue que nuestro Dios dice que no les perdonó, ¿qué cosa? La vida, ¿sí? No es que fueron ante un ídolo, se lo estaban ofreciendo al verdadero Dios, no a un Dios pagano, lo dice muy claro el verso 3, hermanos. Entraron a ese lugar santo, donde iban a entrar los sacerdotes diariamente, mis hermanos, ¿sí? Pero ellos no utilizaron el procedimiento correcto. ¿Cuál fue el resultado de esa acción? Pues aquí dice, hermanos, que fueron incinerados, calcinados totalmente. Voy a presentar esta diapositiva, amados hermanos, que es el verso de memoria. Si usted lo aprendió, qué bueno, lo felicito, hermano, hermana, que se tomó el tiempo para esta ofrenda delante de nuestro Dios. Este es el verso de memoria que durante la semana lo tuvimos que memorizar. Qué bueno que se lo aprendió y qué bueno que se lo ofrece usted a Dios y lo puede usted decir, hermana, hermano. Dice el verso de memoria. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y ponen nuestros hermanos aquí, extraño, profano, ¿sí? Dice, pudo ser, hermano, la elaboración equivocada del incienso. Ofrecerlo cuando Dios no lo indicó o en un tiempo establecido diferente o en un servicio, hermanos, que no les correspondía. Ponen aquí nuestros hermanos, ya que fueron los dos, o no estar santificados. Como la escritura no lo dice, hermanos, pues tomamos estas situaciones, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron, hermano? Es lo que debemos de encontrar a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la escritura. Y miren, hermano, quiero presentarle esta diapositiva para que veamos, hermano, que no fueron perdonados. Miren ustedes, hermano, cuando alguien sufre esta situación, ¿verdad? Es fuerte esta imagen, pero este es una persona calcinada, totalmente quemada. Salió fuego de Jehová y dice que los consumió, y lo que quedó de ellos mandó Dios a través de Moisés, primero al padre. No, dice que se quedó callado Aarón, que no debería de haber luto, que no debería de haber llanto, que tenía que guardar silencio, porque fueron ungidos con el aceite santo, con el aceite sagrado ellos. Que el pueblo sí se lamentara de esta situación, de esto que pasó, porque si Dios dejaba pasar por alto, ¿cómo quedaba Dios? No eran cualquier persona, hermano, eran sacerdotes ungidos para el servicio de nuestro Dios. Tenía que haber una corrección, ¿sí? Entonces recogieron lo que quedó de ellos. Dice que le pusieron túnicas y lo sacaron, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que vemos. Esa es pues lo tomamos, hermano, y quisimos más o menos ver esta situación de que el fuego les quitó la vida, quemados, totalmente calcinados. Muy bien. Bueno, hermanos, miren, aquí está, aquí está el tabernáculo, mis hermanos, ¿sí? Aquí está esto que ven aquí, es un altar. Aquí está un altar, hermanos. Este era de bronce. Este es el altar de los sacrificios. Aquí, hermanos, está afuera. Aquí adentro, hermanos, frente al velo que divide para el lugar santísimo, aquí está el otro altar. Este no es de bronce. Eran de maderas, pero este está cubierto de oro. Aquí tenían que entrar los sacerdotes diariamente, hermanos. No acá en el lugar santísimo, porque aquí tenía que entrar cada año. Y ahorita el sumo sacerdote
en ese momento era Aarón, no eran los hijos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, pues como ustedes ven, este es un altar, este es el altar de perfume. Esto es lo que se preguntó durante la semana. ¿Qué se necesitaba? Dice la pregunta, ¿qué utensilio falta para el funcionamiento del altar del perfume? Pues muchos hermanos nos mandaron muchas respuestas. Muchos nos dijeron, pues se llama el altar de esto, el altar de aquello, el altar de otro. Pero preguntábamos, ¿qué se necesitaba para llegar aquí? Por supuesto que el sacerdote. Pero el sacerdote tenía que llevar, hermanos, tenía que llevar un incensario. Y ese era de bronce. Había mucho, lo tenían los sacerdotes, lo tenían que tener ellos, ¿sí? Acá había otro incensario, hermanos, que era de oro, pero ese era cada año el que lo utilizaba el sumo sacerdote en el momento indicado, en la fecha indicada dada por nuestro Dios. Recuerde que si alguien pasaba aquí moría inmediatamente. En la lectura se ve, hermanos, que ellos salieron, ¿sí? Y murieron, se entiende, hermanos, se puede entender que murieron aquí en la parte de afuera por haber ofrecido fuego extraño a nuestro Dios Nadab y Abiú. Entonces, dos altares. De aquí, hermanos, se tomaban los carbones. Se ponía en el incensario, hermanos. Se traía hasta acá el sacerdote en la mañana y en la tarde, hermanos. Estaba el sacerdote en la mañana, ponía los carbones con su mano, hermanos, echaba el perfume molido ya con 4 ingredientes, y eso, hermanos, despedía el humo, un olor fragante, mis hermanos. Entonces, se preguntó durante la semana toda esta situación y pusimos aquí, hermanos, esta diapositiva. Espero que ustedes la estén viendo, hermanos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, háganoslo saber, amados hermanos, hermanas, para ver todo esto que estamos analizando. 2 altares, un altar que es del sacrificio y un altar que estaba adentro y en el lugar santo. No estaba en el lugar santísimo, estaba en el lugar santo, mis hermanos, donde los sacerdotes ya posteriormente, hermanos, todas las indicaciones se habían dado. Cada 7 días una familia sacerdotal, un sacerdote tenía que estar. No tenía que salir para nada, ahí estaba los 7 días. Tenía que hacer el sacrificio en el altar de los sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde. Cuando iban a preparar las lámparas, hermano, que es este candelero o candelabro, hermanos, aquí tenían que ofrecer perfume en la mañana. Y en la tarde también tenían que ofrecer ese perfume por estatuto perpetuo, dice la palabra de nuestro Dios. Espero haberme dado a entender, mis hermanos. Voy a pasar al siguiente. Aquí tenemos otra diapositiva, mis hermanos. Aquí está el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto, los querubines, etcétera. Está el velo, está el altar del incienso, ahí está el sacerdote, el sumo sacerdote, hermanos. Dice aquí ya se ve el incensario que tenía que llevar, y se ve lo que hay, la mesa de los panes de la proposición, el candelero, hermano, y eso es en el lugar santo, ¿sí, hermanos? Y en el lugar santísimo es algo muy independiente, que vemos aquí dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, también aquí, hermanos, se mostró esta diapositiva durante la semana a través de las plataformas que donde transmite Tijuana Progreso, hermanos, y esperando que a mis hermanos que me escuchan, los invitamos a que compartan, hermanos, estos temas, esta predicación, porque es algo muy importante para nosotros, lo que estamos viendo y analizando a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, este es el santuario por dentro, hermanos. Por dentro, este es el santuario. Entonces, aquí, vuelvo a repetir, era cuadrado este altar, recubierto de oro, ¿sí? Y aquí, solamente 2 cosas se podían hacer aquí. No se podía hacer otra cosa, hermanos. Si usted sabe qué cosas se hacían aquí, bueno, ya dijimos una, quemar el perfume. Falta una.
Si usted sabe la respuesta, mándenos su comentario, hermano. ¿Qué otra cosa se hacía en este altar del perfume? ¿Qué otra cosa se hacía aquí? Nada más. No se podía hacer otra cosa más que dos cosas. Una, ya lo dijimos, aquí lo vemos, la gráfica es muy clara y lo dice, hermanos, quemar ese perfume. Una parte era en la mañana y otra era en la tarde. Pero ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se hacía en este altar del perfume? Recuerde que son dos, el que está afuera y el que está adentro. De allá afuera se tenían que traer los carbones encendidos, hermano. No se tenían que tomar de otro lugar. Bien, paso a la siguiente, hermanos. Aquí está el templo. Este ya es fijo. Este ya no es portátil. Este es lo que se conoce como el templo de Salomón. Nuevamente aquí, hermano, miren, aquí está la división, pasando aquí, este es el lugar santísimo, pero aquí está el sacerdote, aquí está el altar del perfume. Aquí igual, tenía otra diapositiva en el templo que mandó embellecer Herodes, la misma situación. Nada podía cambiar, era mandato de nuestro Dios. Entonces, en este lugar, aquí, hermano, donde usted ve, aquí, esto cuadrado, cubierto de oro, lo mandó a hacer Salomón y aquí mismo se quemaba el perfume. ¿Cuándo? Ya dijimos, en la mañana y en la tarde, ¿verdad, mis hermanos? ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? Habemos muchos hermanos, ¿eh? No crean que yo respondo todo. Entre todos podemos responder, embellecer nuestra lección de esta mañana. Bien, hermano, voy a seguir avanzando. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo quería mostrarles, hermanos, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, vemos a través de la escritura y ahora me voy a permitir pasar, amados hermanos, a esta parte donde se habla del primer párrafo de nuestra lección. Viene más preguntas que se hicieron durante la semana y algunos respondieron, algunos no respondieron, algunos hermanos esperan hasta el día de la lección para mandar su respuesta y estamos en espera de ellas. Voy a permitirme, si ustedes me permiten, hermanos, leer el primer párrafo de este material explicativo o exegético. Recordaremos la historia de Nadab y Abiú. Nadab, el primogénito, según Números 3:2, y Abiú, junto con Eleazar e Itamar, fueron hijos del primer sumo sacerdote de Israel, Aarón, hermano de Moisés. Como hijos de Aarón, compartían una gran responsabilidad delante de nuestro Dios, ya que ellos fueron consagrados para trabajar como sacerdotes en el tabernáculo de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, voy a permitirme leer un texto, hermanos, que dice a la letra así, Números capítulo 3. Aquí, hermanos, para ver la descendencia de la tribu de Leví, ¿verdad? Y un descendiente de la tribu de Leví, pues era Aarón, eran sus hijos, hermanos. Dice Números, el libro de los Números, capítulo 3, así. Y estas son las generaciones de Aarón y de Moisés, desde que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, y Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, cuya mano él hinchó para administrar el sacerdocio. Mas Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Entonces los primeros, el primogénito, Nadab, Abiú, ya lo vimos, hermano, murieron por no obedecer a lo que Dios había ordenado, a lo que Dios había mandado. Ellos, hermanos,
en lo que vemos aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, si ustedes, aquí en la lectura bíblica, hermanos, en Levítico capítulo 10, si ustedes ven el capítulo 9, acababan de ser consagrados, acababan de ser ungidos, acababan de ser enseñados, se les dijo exactamente lo que tenían que hacer. Su padre lo hace primero como sumo sacerdote. De hecho, hermanos, ellos conocían, ellos sabían. Me voy a permitir leer Éxodo capítulo 24 para que vean, mis amados hermanos, que ellos tenían nociones, conocían, vieron la gloria de nuestro Dios, que ya sabemos que es el ángel de nuestro Dios. No eran personas que no se las capacitó, que no se les enseñó. Al contrario, hermanos, miren lo que dice el Éxodo que les dije, hermano, capítulo 24, verso 1 en adelante. Y dijo a Moisés, nuestro Dios, sube a Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos, dice aquí, de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Voy a leer el verso 9 para abreviar, hermano. Dice así, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos, dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Y también dice aquí este verso, hermanos, a través de la escritura, que verso 10, y vieron al Dios de Israel, o sea, a su ángel, ya lo vimos en la lección pasada, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces, ellos no entraron sin ningún reglamento, sin ninguna, ¿cómo le podría decir? Normas. Ellos conocían, ellos sabían. Aquí, los dice aquí la misma palabra de nuestro Dios, las mismas escrituras, ¿sí? Y quiero leerles, hermanos, de qué se componía ese perfume, de qué 4 cosas se pulverizaban, hermanos, para luego con un puño echarlo en ese altar de oro que tiene otro nombre y tiene otro nombre, que también hicimos preguntas durante la semana para que nos las contestaran. Pero voy a permitirme leer aquí mismo en Éxodo, pero en el capítulo 30. Dice así, mis hermanos. Éxodo, capítulo 30, desde el verso 34. Habla estrictamente de esto. Todo este compuesto, hermanos, se le conocía como el samín. Así se le conocía, el samín, el compuesto de estos 4 ingredientes. Dice así. Éxodo capítulo 30, verso 34. Dijo aún Jehová a Moisés, tómate aromas, estacte y uña olorosa, y gálbano aromático e incienso limpio, de todo en igual peso. Y harás de ella una confesión de aromática, de obras de perfumador, bien mezclada, pura y santa. Y molerás alguna de ellas pulverizándola, y la pondrás delante del testimonio, en el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí, será cosa santísima. Dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, como la confesión que harás, no os haréis otra según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otra como ella para olerla, será cortado de sus pueblos o se castigará con la muerte, dice aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, era obra de un perfumador. 4 cosas se tenían que, dice aquí a través de la escritura, hermanos, moler, pulverizarla, y eso únicamente se iba a usar, hermanos, como dice aquí, en ese altar de oro, en ese altar que está al frente, hermanos. Se iba a guardar en el lugar santísimo porque acuérdense que el sumo sacerdote, la orden para él es que iba a entrar una vez al año a ese lugar, como lo vemos aquí,
dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, vemos a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, los sumos sacerdotes venían en línea directa, tenían que ser únicamente la familia de Aarón. Así lo dice la Sagrada Escritura. De hecho, hermanos, hay un texto que nos muestra que a todos se les conocía como la tribu de Leví, pero dentro de la tribu de Leví había sacerdotes y había levitas, levitas para todo tipo de trabajos. Y los sacerdotes, hermanos, eran los descendientes directos de Aarón, del primer sumo sacerdote, como lo encontramos dentro de las palabras de nuestro Dios. Quiero leerles un verso, hermanos, para que veamos por qué dice el verso así. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 4. Dice así, primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 4, así. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo del testimonio y todos los vasos sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban, dice aquí, los sacerdotes y los levitas, hermano. ¿Sí? Entonces, ya posteriormente, con el tiempo, hermano, los levitas pasaron también a ocupar la parte del sacerdocio, pero original era así la situación. Entonces, hermanos, aquí en esta diapositiva ponen nuestros hermanos toda la familia de Aarón, ¿sí? Su mujer de Aarón, cómo se llamó, los 4 hijos que tuvieron, quién fue el primogénito, quiénes fueron los 2 que murieron y los 2 que quedaron. Y el sucesor de Aarón, cuando Aarón muere, hermano, allá en ese monte Or, que ya vimos la semana pasada, le quitan las vestiduras sagradas y las ocupa ¿quién? Su hijo Eleazar. Y queda Itamar, en los cuales se divide ese sacerdocio, como lo narra, dice aquí a través de la escritura, el rey David, cómo los divide, respetando lo que Dios ha mandado a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, por eso es que a veces se menciona sacerdotes y levitas, como lo vemos aquí dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, también se hacía una pregunta, ¿verdad? Durante la semana preguntábamos, bueno, a ver, hermanos, miren, aquí está un plano. Este es el tabernáculo. Y se preguntaba, ¿a qué número corresponde el altar del perfume? Y también nos contestaron, hermanos, nos mandaron muchas respuestas, ¿verdad? No decían de una manera, nos decían de otra manera. Para usted, hermano, hermana, ¿qué número es el altar del perfume? Aquí. Acuérdese que hay 2 altares, ¿sí? ¿Cuál, hermana Gaby? Parece que puso un 5 y un 2. A ver, active. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Muy bien, la número 7, ¿verdad? Ya ven, ya nos contestó nuestra hermana Gaby y efectivamente el número 7, hermanos. ¿Sí? Aquí está el atrio, el patio, número 1. Número 2, el altar de los sacrificios. Número 3, la fuente de metal, ¿verdad? Aquí el número 4, el lugar santo. ¿Sí? Número 5, el lugar santísimo. Número 6, la mesa de los panes de la proposición. Número 7, el altar del perfume, como lo dijo nuestra hermana. El 8, ¿qué es, hermanos? El candelero. Y 9, el arca del pacto, ¿verdad, mis hermanos? Muy bien, hermana Teresa nos contesta también nuestra hermana Tere, la número 7. Muy bien, entonces, esa es una de las preguntas que durante la semana se estuvo haciendo, mis hermanos, sí, el número 7. Y aquí, hermanos, se hicieron muchas preguntas, ¿verdad? Pero yo creo que ya con lo que se presentó, yo creo que ya quedó bien entendible. Espero que así sea, ¿verdad? Se preguntaba, bueno, ¿y el altar del incienso dónde estaba? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? ¿Sí?
y se preguntó, y algunos hermanos sí nos acertaron, nos contestaron, ¿verdad? Que estaba en el lugar santo, hermanos, ¿sí? Sí, otra pregunta, ¿en qué tiempo se quemaba el perfume? Pues ya también nos contestaron, en la mañana y en la tarde, cuando se iban a encender las lámparas, en este caso el candelabro, ¿verdad, hermanos? ¿Cada qué tiempo entraban los sacerdotes a quemar el perfume? Pues ya lo dijimos, en la mañana y en la tarde. Y el sumo sacerdote entraba no solo a quemar perfume, sino que entraba otra cosa que estoy esperando que nos manden la respuesta, hermanos, para que nos digan, ¿verdad? Y el sumo sacerdote, ese, cuando entraba una vez al año, hermanos, en una fiesta, que ahorita vamos a preguntar qué fiesta es, pues sí pasaba al lugar santísimo, ¿verdad? Y todo eso se impregnaba de ese perfume agradable, algo, hermanos, algo muy, muy agradable al olfato, ¿verdad? Algo muy importante que como lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Varias preguntas se hicieron, hermanos, y sí, nos mandaron la respuesta muchos de nuestros hermanos. Muy bien, hermanos, párrafo número 2. Voy a continuar, hermano. Dice así el párrafo número 2, dice, algunas de las funciones que desempeñaban eran los sacerdotes, sacrificar el sacrificio continuo, que ya lo vimos, ese era diario, diario, no importa que fuera sábado. ¿Sí, hermanos? ¿Están de acuerdo? Uno en la mañana a las 9 de la tarde y uno a las 3 de la tarde, hermanos, ¿sí? La quema del incienso en el lugar santo, que ya lo vimos, hermano, ¿sí? La preparación del aceite de la santa unción, prepararlo porque como duraba toda la noche, al otro día había que rellenarlo, ese candelabro, hermano, cortar el pabilo, limpiarlo, prepararlo para que estuviera listo para en la tarde, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Dice la preparación del aceite de la santa unción para ungir a los sacerdotes, ¿sí, hermanos? Y el perfume que ya vimos que va en el altar del perfume. Dios les especifica cómo debían de prepararlo. Efectivamente, tanto el aceite de la unción como eh, todo el compuesto para el perfume, hermanos, nadie lo podía tener particularmente. Nadie, bajo pena de lo que ya sabemos. Y era única y exclusivamente algo que se tenía que hacer en ese altar, del cual casi no se habla, pero hoy estamos hablando de ese altar de oro, de ese altar del perfume, de ese altar del incienso, o lo dice la escritura, del saumerio, mis hermanos, como lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, al quemar el incienso, deberían hacerlo tomando las brasas del altar de los sacrificios. Esa era la orden. Del altar de los sacrificios tenían que tomar con unas brasas los carbones encendidos y la llevaban. Se dice, hermanos, son comentarios nada más, que por qué entraron Nadab y Abiú, que porque uno llevaba el incensario y otro llevaba en unas tenazas las brasas, hermano, ¿sí? Porque posteriormente solamente lo hace un sacerdote, pero aquí lo hicieron dos. ¿Comentario? A ver, hermano Daniel. O más bien como se pregunta la hermana Gaby o contesta, dice, rociaba el sumo sacerdote sangre de los animales para el perdón de los pecados del sacerdote y del pueblo una vez al año en la fiesta de la reconciliación. Sí, efectivamente, hermana Gaby, muy bien. Solo dos cosas se hacían en ese altar del perfume. Quemar perfume y una vez al año, ¿quién? El sumo sacerdote, hermanos. Acuérdense que era cuadrado de ancho y ¿cómo se puede decir, hermano? De largo, de altura era 2 codos. De ancho y de largo, hermanos, era 1 codo, era cuadrado. Madera de la más fina, recubierto de oro. Tenía una especie como de corona, ahorita lo vamos a ver, y tenía 4 cuernos. Y ahí, ¿quién hacía la expiación? No los sacerdotes, sino el sumo,
sacerdote, como dijo nuestra hermana, una vez al año. Muy bien, hermana, gracias por su respuesta. Sí, hermanos, entonces dice aquí, eh, del fuego continuo debería de tener fuego o brasas ardientes. Eh, en estas mismas instrucciones también se les prohíbe quemar saumerio extraño. Por eso es la pregunta, ¿qué hicieron? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Porque, hermanos, si ustedes leyeron muchos comentarios que hay, hermanos, difieren muchos comentarios de qué fue lo que hicieron mal, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Y esta eran las instrucciones, no eran improvisados, eran preparados, como lo vemos aquí dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, todo esto lo encontramos, hermanos, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Sí, hermanos, si nos siguen mandando preguntas, comentarios, nuestro hermano Daniel está atento a ellos para verlos a través de la escritura, a través del nuestro párrafos, cuadernos de lecciones. Muy bien, y aquí miren, hermanos, presentamos también durante la semana, ¿verdad? La diferencia entre las vestiduras de un sumo sacerdote a un sacerdote que entraba cada 7 días a hacer sus labores durante esos 7 días. Ahí comía, ahí dormía, no podía salir. Terminaba, le tocaba hacer el sacrificio el sacrificio de la mañana y se retiraba. Y entraba otra familia, otro sacerdote. De hecho, hermanos, cuando Nadab y Abiú fueron, como vamos a ver qué significa ese humo, y ahí oraban, hermano, ahí pedían el perdón de las faltas del pueblo, de los pecados, todo el pueblo alrededor, hermanos, fuera del tabernáculo, el pueblo alrededor, acuérdense que estaban las tribus alrededor del tabernáculo, todo el pueblo estaba en la oración. Había oración en la mañana y había oración en la tarde. Así lo vemos en el Evangelio de San Lucas con el sacerdote Zacarías. Y el pueblo alrededor estaba a la hora de la oración. Entonces, eso es algo muy importante. Y aquí le presentamos, hermanos, durante la semana y se hizo también alguna pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas veces al año el sumo sacerdote entraba frente al altar del incienso, llevaba la sangre para expiar los pecados de él, los pecados del pueblo? Pues ya nos lo respondieron, ¿verdad? Una vez al año, nos dijo nuestra hermana Gaby. Entonces, hermanas, hermanos, esta es la diferencia. Esta es la vestidura de un sumo sacerdote y esta es la vestidura de un sacerdote, ¿verdad? Está muy claro. Lo vemos aquí dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestra vida y a través de estas diapositivas. Voy a leer el tercero y el cuarto párrafo, hermanos. Voy a darle lectura a estos párrafos que encontramos aquí dentro de este material explicativo. Y dice así, hermanos, el párrafo número 3. Cuando Aarón y sus hijos fueron ungidos y consagrados como sacerdotes, Moisés y Aarón entraron al tabernáculo. Después salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció. Salió fuego de Jehová y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar. Lo vio el pueblo y alabaron a Jehová, postrándose delante del Dios vivo. A partir de ese momento, el altar de los sacrificios tuvo el fuego de Dios y la labor principal de los sacerdotes era mantener ardiendo este fuego de forma continua, hermanos, ¿sí? De forma continua. Es decir, hermanos, aquí es el parteagua. ¿Por qué? Porque aquí por eso dice que para ofrecer el perfume, como se tenía que quemar, hermanos, esas cuatro elementos y que ya el compuesto tenía el nombre de samín, tenían que tomar únicamente brasas del altar de bronce o lo que se llama el altar de los sacrificios, hermanos.
¿sí? Entonces, esto es muy importante, que lo que estamos viendo aquí a través de la misma palabra de nuestro Dios, a través de las escrituras. Por lo tanto, entendemos que vemos, hermanos, por estos textos, por medio de la palabra de nuestro Dios, que cuando pasó esta situación con Nadab y Abiú, ya vimos que Aarón no dijo ni una palabra, no dijo nada, se quedó callado, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron mal? Todavía está esa pregunta, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Que debemos de ver. ¿Qué vemos en ese altar de oro? Dos cosas muy importantes que ya se mencionaron, ¿sí? ¿Para qué iba a servir, hermanos? Para pedir a Dios, para quemar perfume. Todo eso era para orar, para suplicar a nuestro Dios. ¿Qué es el saumerio? Cantidad especial, hermanos, de cada cosa mezclada, cosa muy especial, como lo vemos aquí a través de la escritura. No se podía utilizar en otro lugar, como dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, voy a leer el párrafo número 4. Aquí ya entramos, hermano, en esta situación con Nadab y Abiú. ¿Qué fue lo que hicieron mal? Dice aquí, sobre este altar, cada mañana y tarde, delante de Jehová, Aarón debería de quemar incienso fragante, cuya preparación se describe en Éxodo capítulo 30, verso 34, que acabamos de leer. En el momento que él arreglaba las lámparas, cuando las preparaba, les volvía a llenar de aceite, les volvía al pabilo, hermanos, si estaba largo, si estaba corto, como dice aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? No se debía ofrecer sobre él ningún incienso extraño. En otras palabras, incienso que Jehová no había designado. Es decir, que no había sido preparado de acuerdo con sus instrucciones. Estaba muy claro lo que había mandado nuestro Dios. Ellos lo sabían. Ellos vieron el ejemplo. Las normas, las reglas de nuestro Dios ya la había dado a través de Moisés. Por eso él unge. ¿A quién? A Aarón como el primer sumo sacerdote y a sus hijos, hermanos, que iba a ser, hermanos, por generaciones. Iba a ser vitalicio, que hasta que el sumo sacerdote muriera y ocupaba otro su lugar, como vimos en el caso de Eleazar, cuando muere Aarón. A él pasa a ocupar el lugar del sumo sacerdote cuando muere su padre. Entonces, esas eran las reglas, eso era lo que nuestro Dios había mandado, amados hermanos. Dios así lo había designado. Claramente están las instrucciones a través de la misma palabra de nuestro Dios. Había incensarios de bronce que tenían los sacerdotes para usarlo diariamente. Había un incensario de oro, que ese solamente estaba en el lugar santísimo, utilizado por el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Y no cualquier día, solamente en el lugar indicado, como lo muestra aquí la palabra de nuestro Dios, las Sagradas Escrituras. Pues aquí, hermanos, miren, también pusimos esta diapositiva, ¿verdad? Y se hacía una pregunta, como saumar es un verbo que hace mención a generar humo. ¿Qué significa ese humo espiritualmente? ¿Qué se hacía en ese altar del perfume, hermanos? Pues dice que se oraba por el perdón de los pecados, por el pueblo. Y cuando se echaba ese compuesto para quemarlo y que hubiese olor agradable, y por supuestamente, hermano, echaba humo. ¿Qué significa, hermanos, espiritualmente ese humo? Pues tuvimos la respuesta de muchos hermanos, y muchos hermanos contundentemente se fueron a Salmo de David y se fueron a un texto muy conocido
que está en Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Lo que significa ese humo, hermanos. ¿Qué significa? Ya nos los contestaron varios hermanos, nos mandaron la cita y participaron. Dice así, Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, hermano. Entonces, espiritualmente, todo eso que se hacía real, todo eso que estaba en el tabernáculo, en el templo, hermanos, todo eso era una sombra de lo que verdaderamente hoy se ve a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios. Ese humo que subía representa las oraciones de los santos, hermanos, que claman día a día ante la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Entonces, eso es lo que vemos aquí, hermanos, y se hizo esa pregunta y sí nos las contestaron muchos hermanos. Gracias, hermanos, por participar durante la semana en todas esas preguntas que nosotros lo hicimos, hermanos, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Dice, párrafo número 5, Nadab y Abiú se aventuraron, óigase bien, hermano, dice, sin autorización a realizar el servicio del incienso, el más alto y solemne de los oficios sacerdotales. No era cualquier cosa. Todo era muy importante, pero esto, hermanos, revestía de mucha importancia. Nadie podría traerlo particularmente para su uso personal, bajo pena de ser cortado del pueblo, dice aquí, o en el caso lo que le pasó a Nadab, a Abiú. Pero su ofensa fue más grave porque, bueno, aquí hay algo, hermanos, que también se toma de los comentarios. Dice aquí, porque en lugar de tomar fuego del altar de bronce para poner en sus incensarios, parece que se conformaron con usar un fuego común. Y así fue como cometieron un acto grave delante del Creador. Demostraron un descuido irreverente. ¿Qué les pasó, hermanos? Les costó la vida, ya lo vimos. No se puede adorar a Dios como querramos, de cualquier manera, o a nuestro antojo. Tiene que ser conforme a su voluntad y no a la nuestra. Es posible que Nadab y Abiú actuaron bajo la influencia del vino o de la sidra y que esta fuera la causa por la que ofrecieron fuego extraño y actuaran de forma tan irresponsable, hermanos, como lo muestra aquí las Sagradas Escrituras, los textos que dice aquí, la misma palabra de nuestro Dios. ¿Qué pasó, hermanos? Pues unos dicen que porque entraron dos. Otros comentarios dicen que porque entraron al lugar santísimo cuando no era el indicado. Aquí se comenta, hermanos, que no tomaron las brasas del altar de bronce. Otros comentarios dicen que posiblemente iban borrachos, que tomaron vino o sidra. Y son muchos comentarios que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Otro de ellos, hermanos, que yo también lo tomé, hermanos, es que se llenaron de vanagloria, de soberbia, de altivez, ¿sí? De que vieron toda la gente afuera, hermanos. Voy a leer un texto, hermanos, para que veamos que la gente sí estaba afuera. Voy a tomarlo del Nuevo Testamento, dice Lucas, capítulo 1, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, hermanos, dice así. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, dice, verso 8. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso
entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea que había oración en la mañana y había oración, ¿cuándo, hermanos? En la tarde. Lo encontramos dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Dicen, ya somos sacerdotes, ya somos grandes. ¿Qué pasaría por la mente de estos jóvenes? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Vanagloria? ¿Soberbia? ¿Qué pasó? Pues lo mismo que pasó con Caín y Abel. Ambos sacrificaron a Dios. ¿Nosotros cuál sacrificio ofrecemos a Dios? ¿El de Caín o el de Abel? Si es el de Caín, está incorrecto. Si es el de Abel, está bien. Todos nosotros, todos hermanos, sin excepción, ofrecemos algo a Dios. Pero mucho cuidado, porque dice que fueron irresponsables, hermanos, que lo hicieron sin autorización, ¿verdad? Y que le costó la vida. ¿Qué hicieron? A lo mejor el perfume lo pusieron unas cosas de más, otras de menos. No le dieron importancia. Mucho cuidado, hermanos, cuando nosotros queremos guardar el sábado a nuestra manera. Cuando nosotros, hermanos, queremos ocupar lugares que no nos corresponde. Cuando nosotros en las fiestas, en el diezmo, hermanos, en todos los mandamientos de nuestro Dios, queremos hacerlo de acuerdo a nuestra voluntad. Porque eso, ¿qué sería, hermanos? Vanagloria. ¿Qué sería de parte de nosotros? ¿Qué es lo que vemos aquí a través de la... ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron diferente? Hicieron su propia voluntad. No lo dice exactamente la Biblia, hermanos. Solamente dice que ofrecieron fuego. Extraño, hermanos. ¿Sí? Lo que podemos decir es que mezclaron vanagloria. Y eso que se les mandó, pues se le volvió algo personal, hermanos. Así como cuando cayó su semblante de Caín, porque se volvió personal, porque quiso competir con su hermano. ¿Cuál fue el problema? La intención de cómo se hacen las cosas. ¿Sí? Yo puedo estar cantando en la casa de oración o ahorita por estos medios como lo hacemos, hermanos, pero ni siquiera pensar en lo que se está cantando. Lo puedo hacer mecánicamente. Puedo ver que están cantando y callarme y no cantar, solo repetirlo por inercia. ¿Sí? En el momento que estamos orando, hermano, puedo pensar en un problema, en una circunstancia y mi mente puede estar en otra cosa menos en la oración que se está haciendo en ese momento. Ah, no, el que tiene que orar es el obrero, yo no. ¿Sí? Se puede perder la concentración en lo que yo estoy haciendo, hermano. En el caso de nosotros los obreros, podemos ser muy repetitivos, utilizar muletillas por no haber concentración. No hay excepción en nadie de nosotros. Todos, hermanos, le presentamos algo a nuestro Dios. ¿Sí? Recuerda, hermana, hermano, no debemos de medir las cosas con respecto a los demás, no. Todos tenemos que hacer algo muy importante, ¿sí? A través de la escritura. Entonces, hermanos, pues hay un comentario de nuestro hermano David Calderón, dice, bueno, efectivamente, ahí dice Levítico 8, 10:8, que no se debía de beber vino ni sidra, ¿sí? Pero ellos tomaron una decisión, ¿verdad, hermanos?
Entonces, ¿qué hicieron mal? Ellos se lo llevaron en su muerte. Pero ahora nos toca a nosotros, porque nos enseña aquí la palabra de nuestro Dios, nos enseña algo, hermanos, que no hagamos las cosas como nosotros querramos, como yo pienso, yo creo. Es que yo así lo hago, es que yo así soy, ¿sí? Y a mí nadie me va a hacer cambiar. No, hermanos, porque hacer todo ello es ofrecer fuego extraño a nuestro Dios. Hoy se ofrece fuego extraño, dice una pregunta. Sí, hermanos, hoy podemos ofrecer fuego extraño a nuestro Dios. ¿Cómo guardo el sábado? ¿Cómo lo estoy haciendo? Hermanos, ¿cómo me presento en las fiestas? ¿Qué más puede haber a través hermanos? Puedo decir que yo tengo buena memoria y me puedo vanagloriar de ello. Yo sí tengo buena memoria. Yo sí canto bien, canto bonito, pero es que no le canto a los hermanos. Sí, para pasar un momento agradable, pero el objetivo es cantarle a Dios, hermanos. Hacer lo que no está escrito, no guardar los mandamientos como Dios los ha mandado, eso hoy lo entendemos como ofrecer fuego extraño. ¿Qué pasó? Nadab y Abiú se aventuraron, ¿verdad? Dice aquí a través de la escritura. Quisieron hacerlo a su manera. Se vanagloriaron, hermano, de esa situación. ¿Cuál fue el resultado? Ya lo vemos. Cuidado, hermanos. ¿Sí? Mucho cuidado. Fueron irreverentes. Dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermano, no es adorar a Dios como uno quiera. Hay estatutos. Los judíos dicen, un estatuto es, lo entiendas o no lo entiendas, tú lo tienes que hacer, lo tienes que obedecer. Aunque no lo entiendas, obedécelo, porque es un estatuto. No es de que tú quieras hacer tu voluntad, hacerlo a tu manera, hacerlo como tú quieras, la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Ofrecieron fuego extraño, fue una irresponsabilidad de parte de ellos. Ya vimos el fin de lo que a ellos le pasó, amados hermanos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hicimos otra pregunta, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo se llamaba la fiesta donde el sumo sacerdote estaba frente al altar del incienso y derramaba sangre ahí en los cuatro cuernos del altar del perfume? Pues ya nos lo mencionaron, ¿verdad, hermanos? Muchos hermanos ahorita y muchos hermanos nos contestaron, la fiesta de las expiaciones, ¿verdad? En la fiesta de las expiaciones era cuando el sumo sacerdote, hermano, derramaba esa sangre en ese altar del perfume, mis hermanos, ¿sí? En ese altar del perfume. Paso a la siguiente, hermano, dice aquí, párrafo, bueno, ya sí le puse, hermano, párrafo número 6. Al quitarle la vida, Dios estableció un precedente acerca de la importancia de servirle como debe de ser y no como a nosotros nos gusta. Quedó el precedente. Y dice la escritura que lo que antes fue escrito, ¿para qué es? Para nuestra enseñanza. ¿Sí, hermanos? Si Dios hubiese pasado por alto a ello, le iba a restar autoridad. ¿Sí? Se le iba a restar, hermano. Se iba a poner en entredicho. Por eso Dios inmediatamente, ante esta falta tan grave, los calcinó. Ya vimos, hermano, en esa diapositiva, cuando alguien es calcinado, quemado, solamente se recogen lo que queda de esas personas. Eso fue lo que le pasó a Nadab y Abiú. Por eso quedó el antecedente. Por eso es el motivo de nuestra lección de esta mañana que tenemos a través de la palabra de nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo, hermanos. Esto es una enseñanza para la iglesia. Debemos de evitar ofrecer fuego extraño delante de Dios, pues nosotros también ejercemos un sacerdocio santo en el que nuestro sumo sacerdote es Cristo,
y nos ha consagrado con el Espíritu Santo de la promesa. Y sí, así lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿verdad, hermano? Quiero recordar estas palabras, ¿verdad? En la carta de el apóstol Pedro dice así, hermanos, a través de la escritura, a través, primer carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Recuerde, hermana, hermano, que no nada más Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Un rey, el primer rey de Israel ofreció fuego extraño, porque quiso sacrificar, hermanos, siendo un rey que a él no le correspondía. Les correspondía al sacerdote. Y en este caso, ¿quién era, hermanos? Samuel, el sacerdote. Otro rey que se engrandeció tanto porque era tan inteligente, hermano, el rey Usías. Lo mismo, la misma situación. Quiso en este altar del perfume quemarlo, hermanos. Y los sacerdotes se le pusieron y dijeron, no a ti, oh rey Usías, no te corresponde. Y él quiso, hermano, y dice, 70 valientes se le pusieron, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué pasó? Al instante le salió lepra y murió y fue leproso, ¿qué? Toda su vida, dice aquí a través de la escritura, hermanos, por ofrecer algo que nuestro Dios no ha mandado, hermanos, ¿sí? No ha mandado nuestro Padre Celestial. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Esto es muy delicado, lo que vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la escritura. ¿Sí, hermanos? Dice aquí que estamos consagrados, somos un sacerdocio y tenemos nuestro sumo sacerdote, que ahora ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, según Hebreos capítulo 7, según el orden de Melquisedec, como lo vemos a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, miren, hermanos, ya aquí ya por fin le presentamos, hermano, ¿sí? Que el altar, ¿cómo se llama, hermanos? Tiene 3 nombres. Hermanos, si están en Zoom y alguien tiene la respuesta, mándenos la respuesta. 3 nombres tiene. Aquí le pusimos 1. Tiene 2 nombres más. Aquí le pusimos el altar del incienso, pero también se llama el altar de ¿qué? Y también se llama el altar de ¿qué, hermanos? Otros 2 nombres que tiene más, ¿sí? Entonces, hermanos, si usted lo sabe, mándenos su respuesta. Aquí lo encontramos dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Pero por el tiempo, bueno, pues sí nos contestaron algunos hermanos. Ahí dice 7 comentarios, pero ya en el original hay más de 15 comentarios que tenemos. Altar de oro, altar de el saumerio y altar de ¿qué? El incienso, hermanos, ¿sí? Es lo que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios a través de la escritura. Pues sí, exactamente, dice nuestro hermano David Calderón, debemos de ser muy delicados, hermano. Debemos de estudiar la palabra de Dios. Debemos de estudiar nuestros cuadernos de lecciones, porque dice aquí que los obreros de la iglesia de Dios no debemos de predicar mentiras, ¿sí, hermanos? Porque si no, también seremos castigados. Cada quien en su grado, hermanos, pero vamos a ser castigados. Y dice nuestro hermano, hasta hoy, el nombre de nuestro Dios se debe ¿de qué? De santificar. ¿Quién más ofreció fuego extraño? Nuestro hermano Jesús Palma Ávila nos manda la respuesta. Esa es otra pregunta que teníamos. ¿Quién más ofreció fuego extraño? Coré, Datán y Abirán, hermanos. ¿Sí? Tomaron su incensario, ese incensario ¿qué le dije, hermanos? No son de oro, son de metal, de bronce. Y también quisieron decir, pues también por nosotros. ¿Y qué dijo Moisés a pesar de que era el hombre más manso de la tierra? O sea, un hombre humilde. ¿Qué dijo, hermanos? Si estos mueren como cualquiera muere, no soy enviado. Pero si mueren como algo de que nunca han muerto a alguien así, entonces sí soy enviado. ¿Y qué le pasó a Corea, Datán y Abirán? Se los tragó la tierra, hermano.
Es muy peligroso ofrecer fuego extraño a nuestro Dios. Gracias a nuestro hermano Jesús Palma por su comentario. Y efectivamente está en Número capítulo 16. Hermanos, o los que han ofrecido fuego extraño, ¿qué les ha pasado? El fin que han tenido. Y esta es una exhortación para nosotros como iglesia, los obreros, la Grey, todos, hermanos, debemos de enseñar a todos, a toda nuestra familia, a todos nuestros hermanos, esta situación. Y entramos a esta parte. Dice el párrafo número, yo le puse aquí, hermano, párrafo número 9. Dice así. Aquí dice, hermano, dice el párrafo número 9. No podemos traer costumbres de otras religiones y pensar que haciendo esto agradamos a Dios por el simple hecho de que nosotros nos place. Debemos de tener mucho cuidado de no contaminar nuestra santidad con nuestros deseos. Debemos de guardarnos de levadura y hacer solo lo que Dios quiere. Recordemos lo que dice Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Queremos que Dios nos ame y nos cuide. Por lo tanto, Él nos pide fidelidad, como dice el profeta Miqueas 6:8. Él nos ha declarado qué es lo bueno y lo que pide de cada uno de nosotros. Yo le voy a contar algo, hermano, lo que a mí me pasó. Estábamos en un servicio y los jóvenes estaban haciendo un culto, hermano. Y en ese momento salí y cuando regresé, alcancé a oír al hermano joven superintendente. Un salmo, hermanos, que no recuerdo qué salmo era, pero yo oí cuando dijo el hermano, dice, miren, en el coro yo canto y ustedes hacen así, aplauden. Y yo me quedé oyendo eso. Y todos estaban oyendo todo eso, todos, ahí estaban. Y yo me quedé oyendo eso. Entonces, hermanos, esas son las indicaciones. En el coro, yo hago el coro y ustedes hacen así. Y yo me quedé así. Pero rápido, hermano, reaccioné. Le dije, a ver, perdón, hermano, oí mal. ¿Usted está hablando de aplaudir? No, solamente vamos a hacer las palmas así. Le digo, no, hermano. No se permiten innovaciones en la iglesia. Y menos aquí en Tijuana Progreso. No, hermano. Discúlpeme, pero si lo va a hacer, mejor bájese y que otro tome su lugar. No, perdón. Es que se oye bonito, es que esto y aquello, es que esto y el otro. No, hermano, no podemos. Hermanos, eh, se ha visto y se han traído de algunas innovaciones de otras denominaciones, pero no se adora al Dios verdadero, se adora a un Dios trino. Se guarda el domingo, no se guardan los mandamientos de nuestro Dios. No se puede traer ¿cuál es el problema de la religión popular, de la iglesia popular? Que ha traído costumbres de las civilizaciones y lo trae a su iglesia y lo vuelve cristiano, hermanos. Eso no puede ser. Eso no lo podemos hacer nosotros, hermano. Dice muy claro la palabra de nuestro Dios. Aquí está el texto. Qué bueno que lo pusieron nuestros hermanos. Deuteronomio, capítulo 12, ¿verdad? Deuteronomio, capítulo 12. Dice así el verso de la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio, capítulo 12, verso 30. Deuteronomio, capítulo 12, verso 30. Guárdate que no tropieces en pos de ellas después que fueren destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, así yo haré también. No haréis así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello, ni quitarás de ello, dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos, recuerde que Nadab y Abiú no fueron a quemar perfume a un Dios extraño, era el Dios verdadero. No traigamos dentro de la casa de oración sincretismo. ¿Y cuál es el más visible?
En una ocasión, hermanos, me invitaron a una presentación y fui a una presentación y llega una hermana corriendo y me dice, hermano, venga, venga a ver lo que están haciendo. ¿Qué, hermana? Estaban poniendo una manta, la presentación del niño X. Estaban teniendo unas bolsas grandes de recuerdos, hermanos. Es dentro de nuestra iglesia. En una presentación de niño, hermano, lo importante es la presentación. Ahora se pretende darle importancia a la comida antes que a la presentación. Se puede hacer una comida, sí, pero que no sea eso lo primero. La presentación es una presentación y ya no importa si no hay comida, hermanos, no importa. Pero hoy, trayendo costumbres de afuera, hermanos, se hace una presentación como si fuera un bautismo. Se le pone ropa especial a los niños. Se adorna la iglesia. Se ponen mantas. Hermanos, se reparten recuerdos. No se debe de hacer, hermanos. ¿Qué tal el cumpleaños? ¿Qué tal sabrá la Navidad? Fin de año. Halloween. Ahorita lo que acaba de pasar el 14 de febrero. Todo eso es fuego extraño. Es Dios, es cosa que Dios no haga qué. No ha mandado, mis hermanos. Eso Dios no lo mandó. No ofrezcamos fuego extraño. No innovemos nuestros cultos, hermanos. Pero nos dicen, es que ustedes son muy aburridos. Es que no somos aburridos. Es que se debe de presentar un culto en orden a nuestro Dios. No hagamos, hermanos, vea usted, primer libro, capítulo de los Reyes, capítulo 18. Los sacerdotes de Baal, cómo estaban haciendo un culto a Baal, y Elías, cómo estaba haciendo un culto a nuestro Dios. Ellos cantaban, bailaban. ¿Qué hacían, hermanos? Gritaban, se cortaban, se herían la piel. Y por eso irónicamente le dijo Elías, pues griten más fuerte, a lo mejor su Dios está dormido, ¿no? Entonces, hermanos, mucho cuidado, cuidado, mis amados hermanos, cuidado con todo, con esa vanagloria, ese egocentrismo de yo siempre yo la atención, yo voy a hacer esto porque así se hace. Cuidado, hermanos, solo hay una iglesia de Dios, solo hay una, nada más. No se engañen, hermanos. No son tantas iglesias, no todos hacen la voluntad de nuestro Dios, solo una, hermanos. ¿Cómo nos distinguimos como iglesia? ¿Cómo sé que soy iglesia de Dios israelita, entre paréntesis? Porque me bauticé en esta iglesia, hermano. Si no soy bautizado en esta iglesia, no soy de la iglesia. Solamente soy un simpatizante. Solamente soy un oyente. ¿Cuándo soy de la iglesia de Dios israelita? Cuando yo me bautice, cuando yo soy de la iglesia. Pregunta a nuestro hermano Gilberto, ¿cuál es el sincretismo? Hermano, sincretismo es tomar alguna tradición de un pueblo pagano, traerlo a la iglesia y volverlo cristiano. Ejemplo, el 24 de diciembre es el nacimiento del sol, hermanos. Y se cambió por el nacimiento de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, como un ejemplo que vemos aquí a través de la escritura. Y ya nuestro hermano Daniel pone esa situación. Hermanos, muchas cosas tenemos que hablar, pero recordemos esto. Y que yo también lo recuerde, porque yo al predicar esto me estoy exhortando a mí mismo, hermano. ¿Recuerda José lo que le pasó a Nadab, a Abiú por ofrecer fuego extraño? Y qué bueno que no lo especifica claramente la Biblia, porque eso me abre la puerta y me hace ver que puedo ser vanaglorioso, que puedo ser soberbio, que puedo ser altivo, que puedo ser orgulloso, hermanos, y que puedo ofrecer algo para que me conozcan, para que sea yo famoso. Cuidado con la intención, cuidado con las tradiciones. Ok, ya domino que ya no celebro Navidad, pero ¿qué tal otras cosas, hermano? Como yo quiero. El hermano está mal. El hermano le falta preparación. El hermano yo no lo escucho porque yo no me llevo con él. Yo prefiero mejor otros hermanos. Ok, está bien, hermano. Pero cuidado con ofrecer fuego extraño a nuestro Dios. Dice la última parte
la última parte, hermanos. Y además nuestro Señor Jesucristo lo dijo, hermanos, ¿sí? Guardaos de la levadura de los fariseos, porque la levadura, hermanos, puede ser buena o puede ser mala, pero esta levadura era que estaba cargado ¿de qué? De mandamientos de hombres, dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios. Último párrafo. Reflexionemos, hay costumbres que se oponen a la voluntad de Dios, y esto es ofrecer un fuego extraño. Y hacerlo indudablemente va a tener sus consecuencias. Dios ama al que le obedece, poniendo atención a su infalible palabra. Atención, atentos, hermanos. Estudiemos la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Porque si no, hermanos, recordemos que por ello va la vida, hermanos. Voy a pasar al cuestionario, mis amados hermanos. Pregunta número 1. ¿Cómo se llamaron los hijos de Aarón? Pues ya lo vimos en números 3, ¿verdad? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Quién fue el primogénito? Pues Nadab, el mayor, ¿verdad? Pregunta número 2. ¿Cómo castigó a Nadab y Abiú y por qué? Calcinados totalmente, hermano. Solamente lo que quedó de él recogieron. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño. Hicieron algo que no les correspondía, que no era para ellos, mis hermanos. 3. ¿Qué se entiende por fuego extraño? ¿Qué entendemos? Hacer algo que Dios no ordenó. 4. ¿Cómo se le llama al proceso de traer costumbres y formas de adoración de otras denominaciones e incorporarlas a nuestra iglesia? Se llama sincretismo. Es que allá lo aprendí y lo traigo acá. Es que allá hablan el puro hebreo y ahora yo lo quiero traer acá. Es que allá creen que Dios y Cristo es lo mismo y lo quiero traer acá. Se llama sincretismo, hermanos. Dice aquí, pregunta número 5. ¿Dios se agrada de esto? No, hermanos, Dios no se agrada de algo que Él no mandó. 6. Nosotros al pertenecer a la iglesia de Dios, ¿somos sacerdotes? Por lo que dice Primera de Pedro 2:9, sí, hermanos. ¿Sí? Sí somos sacerdotes. ¿Cómo nos ungió Dios para santificarnos en este nuevo sacerdocio? A través del Espíritu Santo, mis hermanos. Somos sellados. 7. En nuestros días, ¿podemos ser castigados por ofrecer a Dios fuego extraño? Sí, hermanos. Afirmativo, sí podemos ser castigados. Tengamos mucho cuidado. 8. ¿Qué es más importante que el sacrificio? Pues ya lo dijo Samuel. ¿Tiene Dios tanto contentamiento en ofrecer sacrificio que en obedecer? Ciertamente es mejor que, hermano, el obedecer que el sacrificio. La obediencia y prestar atención a las cosas de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra y a todos ustedes, mis hermanos, paz a vosotros.